Queridos hermanos, estamos con la continuación del Evangelio del domingo pasado, la multiplicación de los panes. Jesús le da de comer a la multitud y después sabemos por los evangelistas que la multitud comienza a seguir a Jesús porque lo querían hacer gobernante, lo querían hacer rey. Qué mejor que un rey te dé de comer, y si te da alguna otra cosa mejor todavía. Pero Jesús, como tiene autoridad, rechaza el poder y no quiere. No estaba tan seguro de los apóstoles, porque Pedro, por un lado, está abierto al Espíritu, a Dios, cuando confiesa que Jesús es el Mesías y Jesús lo bendice. Bendito Pedro, porque no fue ni la carne ni la sangre, sino mi Padre, y tú eres Pedro y sobre esta piedra. Pero después Pedro, ¿qué va? Le dice, Señor, cuando Jesús anuncia su pasión, a ti no te va a pasar, tú no vas a sufrir. Va de retro Satanás, le dice Jesús, porque esos pensamientos son de los hombres y no son de Dios. Enseguida la virtud de los que siguen a Jesús acierta y enseguida yerra. Entonces no confiaba mucho en el criterio de los discípulos. Después sí van a aprender a los discípulos y todos los van a seguir. Por eso cuando celebramos un apóstol, celebramos de rojo, porque todos aprendieron a beber el cáliz del Señor. Pero eso demandó tiempo, demandó convivencia con Jesús, demandó escucha de lo que Jesús decía, observación de lo que Jesús hacía. Por eso San Mateo tajantemente dice que después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos a que subieran a la barca y que después los iba a encontrar. Jesús en ese mientras tanto se va a rezar y cuando ya cree conveniente encontrarse con los discípulos va caminando sobre las aguas. Jesús que domina lo que para los hombres es incontrolable, la fuerza del agua, el mar es en la Biblia como un signo de la presencia del mal, en el sentido de que no lo podemos dominar, no en un sentido absoluto, porque no nos olvidemos que ellos comían mucho pescado, o sea que el mar también es signo de bendición, pero en cuanto que yo no lo puedo dominar, que de golpe hay una tormenta, que las olas tienen mucha fuerza, que hay vientos, que hay barcos que se hunden, entonces en ese sentido el mar tiene una experiencia de no poder abarcarlo, y también esto es el mar de Galilea, pero si van al mar abierto, también la sensación de infinito, de que no termina, es una sensación que incomoda, porque nosotros muchas veces nos hacemos la ilusión de que controlamos las cosas. Muchas veces nosotros creemos que controlamos nuestra vida. Alguno está un poquito más loco y cree que controla la realidad, porque hay para todos los gustos, ¿no? Pero en principio uno más o menos se cree, digamos así. Hay un principio moral que es la libertad. Entonces, como decía San Pablo VI en el documentito Populorum Progressio, estoy citando de memoria, el progreso de los pueblos, si no me equivoco, en el número 4, Pablo VI dice en ese documentito que la persona humana permanece siempre artífice de su propio destino. ¿Por qué? Porque puedo elegir. Y eso uno lo ve. Hay gente que nace en un ámbito totalmente corrompido y sale virtuosa. Y hay gente que nace en un ámbito virtuoso y sale totalmente corrompido. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir buscando dónde apoyar la vida, y tiene que hacerse con la conducción de la vida, pero en relación con los otros y en relación también con lo que es el bien y con lo que es el mal. Por eso este Evangelio es muy lindo, también en la perspectiva que nos daría el próximo año, aunque las lecturas son distintas, el mismo Evangelio, pero la versión de Marcos. Pero quiero decir una cosita de Marcos que no dice Mateo, porque está en relación con la primera lectura de hoy, del libro de los Reyes. Elías, el profeta Elías, después de haber matado a un montón de profetas falsos a cuchillo, porque se hace el cocorito, porque Dios deja las causas segundas. Dios no le mandó matar a los falsos profetas, le mandó a decir que Dios es Dios. Y entonces él se pasa de castaño oscuro y mata a esos profetas. Y después cuando Jezabel, que era la que llevaba los pantalones en ese reinado, le amenaza, el profeta sabe que la mujer no era como el rey,
que ladraba pero no mordía. La mujer mordía. Entonces, ¿qué hace el profeta? Se escapa. Y cuando se escapa, después de huir mucho, Dios lo acompaña a que haga un proceso de conversión. Cuando nosotros nos encontramos con el mal del otro, con el mal del mundo o con nuestro propio mal, tenemos que hacer un esfuerzo de conversión. El mal se nos muestra para que nos convirtamos, no para que adaptemos la explicación de la realidad y nos justifiquemos. Yo soy así porque el mundo me hizo así. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Como dice el tango, una depresión congénita. No, tengo que convertirme. Si yo justa o injustamente sufro el mal, me tengo que convertir. Si yo veo el mal fuera, me tengo que convertir. Esa es la lección de Jesús, ¿se acuerdan? Esto lo dije, si habláramos en latín podríamos usar los tiempos verbales, por activa, por pasiva y por perifrástica. Lo dije 25.000 veces. Jesús, interpretando dos hechos trágicos que habían hecho mucha mella en la cultura donde él vivía. Primer hecho, Pilato, que era un sanguinario que mezcla la sangre de unos galileos que se habían portado mal, los mata y mezcla la sangre con los sacrificios del templo, con lo cual el templo estuvo fuera de servicio por impuro un montón de tiempo y eso fue una herida en la conciencia religiosa del pueblo de Israel. Y la otra, una torre que parecía muy segura y se derrumbó y mató a 18 personas. Entonces también la gente se preguntaba si esos galileos, si esas 18 personas eran particularmente culpables de algún pecado horrendo. Y Jesús dice que no. Dice, ustedes se creen que los galileos que mezcló Pilato la sangre con los sacrificios del templo o que los 18 que mató la torre de Siloé eran más culpables que ustedes. Dice Jesús, no. Y si ustedes no se convierten, omnes similiter peribitis. Todos perecerán de la misma manera. ¿Por qué? Porque cuando se nos muestra el mal es para que nos convirtamos. Y es cierto que a veces uno ha hecho una cosa grande y cuando sale a la luz uno se relaja porque salió a la luz, ya no lo tiene que ocultar. Y entonces uno parece que está en paz. Eso es una paz psicológica. Después hay que buscar la paz profunda, que es el camino de conversión. Tengo que discernir qué hice bien y qué hice mal y tengo que confrontar mi vida con el Señor. Y eso hace Elías en la montaña. Y Dios lo consuela porque se muestra. Dios no se puede ver cara a cara porque uno muere, dice el Antiguo Testamento. Entonces hay dos personajes que ven a Dios en el Antiguo Testamento. El primero, Moisés, por eso tenía el rostro resplandeciente, pero también Dios se muestra a Moisés de espalda. Dice, para que no mueras, cuando yo pase, te ocultaré con mi mano en la hendidura de la roca y tú verás mi espalda. Y eso mismo le deja el rostro resplandeciente. Y Elías le pasa lo mismo, se mete en la hendidura de la piedra, pasa a Dios y reconoce a Dios en la brisa suave y hace su proceso de conversión. ¿Y esto por qué? Porque en la versión del Evangelio de hoy, según San Marcos, Marcos dice que Jesús va hacia la barca caminando sobre el agua, pero hace como que pasa de largo. Es un guiño para que nosotros entendamos este pasaje del Antiguo Testamento. Dios que se manifiesta a los apóstoles cubriendo la gloria de Jesús, que después muestra la transfiguración a 3 elegidos, pero cubriendo la gloria en eso que Jesús es dueño también del mar, del viento, de la ola, de la tempestad. Y cuando lo ven se asustan y Pedro dice, si eres tú, mándame a ir sobre las aguas. Y Jesús dice, vení. Pedro hace caso, empieza a caminar, pero se descentra. En vez de mirar a Jesús, que lo llama, en vez de apoyarse en la autoridad de Jesús, que es el que le da la fuerza para caminar sobre las aguas, empieza a mirar la violencia del viento, de la ola y comienza a hundirse. Señor, que perezco, le tira la mano y Jesús lo saca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor nos invita a que nosotros aprendamos a caminar sobre las tempestades, que nosotros aprendamos a caminar sobre las aguas, sobre el mal, sobre aquello que nos frustra, aquello que nos trauma,
que aprendamos a caminar sobre el COVID, sobre los problemas económicos, sobre los problemas de salud, sobre los problemas que tenemos con nosotros, que aprendamos a caminar sobre las aguas. Comentando este texto, dice San Agustín que Pedro camina sobre las aguas no por la fuerza de él, sino por la fuerza de su maestro. Y que hay gente que no puede caminar sobre las aguas porque es presuntuosa, porque cree que ella puede caminar sobre las aguas. Y uno no puede caminar sobre las aguas si no camina sobre las aguas con el poder y con la fuerza de Jesús. Dicho en criollo y rápido, toda nuestra vida tiene que estar apoyada en Cristo. Si toda nuestra vida está apoyada en Cristo, no es que no vamos a tener tormentas y que el mar va a estar proceloso, sino que vamos a poder caminar sin hundirnos, luchando con el viento. Vieron los que tenemos mucho pelo, que nos despeinamos con el viento, el agua que te moja, que te empuja, por ahí que te da un revolcón, pero tenemos la certeza que si nuestra vida está apoyada en Jesús, no nos hundimos. Vamos a pedir eso con fe, para nosotros y para toda la Iglesia, que nuestra vida esté apoyada en Jesús, para que ninguna fuerza ni ninguna tormenta pueda hundirnos. Que así sea.